Hola chicos, sean bienvenidos a una sesión más de la catequesis. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida a ustedes, niños y jóvenes que se están preparando para recibir el sacramento de la Eucaristía. Recordemos que también recibiremos con el favor de Dios el sacramento de la reconciliación. Así es que estamos en este camino preparándonos, conociendo más de cada uno de los sacramentos. Estos sacramentos, como ya lo dijimos, son unas escaleras que nos van a ayudar a nosotros a llegar al reino de los cielos. Así es que el día de hoy vamos a ver nuestro tema, nuestra nueva lección, que es el sacramento de la confirmación. No sin antes disponernos a hacer la oración inicial. El día de hoy tenemos como invitado al maestro Marco, que él es el catequista que está preparando a los jóvenes para recibir su sacramento de la confirmación. Y el día de hoy él nos hará la oración inicial y nos explicará en qué consiste este sacramento. Así es que, maestro Marco, escuchamos con la oración inicial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a una nueva lección. Mi nombre es Marco, catequista, y vamos a exponernos esta oración. Y decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, nos dé conocimiento, nos abra el corazón, para poder nosotros entender bien este sacramento y esta lección. Y decimos: ven Espíritu Santo, ilumina el corazón de tus fieles con la gracia de Jesucristo y en compañía de María Santísima. Ven Espíritu Santo, danos el entendimiento y la voluntad para poder comprender y hacer lo que tú quieres. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a una clase más. Muchas gracias, maestro Marco, por la oración inicial. Y bueno, chicos, vamos a iniciar, ¿verdad?, con esta lección, con el resumen de la clase anterior. Vamos a proyectarles un video acerca del sacramento del bautismo para que nosotros recordemos el primero de los sacramentos. Así es que los invito a poner mucha atención a este resumen de la clase anterior. Resumen de la clase anterior, el sacramento del bautismo. Bautizar significa sumergir. El bautismo nos lava de todo pecado, principalmente del pecado original. Es la entrada a la vida del Espíritu y la puerta que abre el acceso a los demás sacramentos. En el bautismo de Jesús, el cielo se abrió. El Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Se oyó una voz en el cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado». Esta voz era la voz de Dios Padre. Veamos ahora los efectos del bautismo en nosotros. Por el bautismo comenzamos a ser hijos de Dios. Formamos parte de la Iglesia. Configurados con Jesús, comenzamos a ser como Él. El bautismo nos purifica del pecado original y de todos los pecados personales. Recibimos una nueva vida, la vida del Espíritu Santo en nosotros, y tenemos esa amistad con Dios. Al recibir el bautismo recibimos también una marca indeleble. También vimos que en el sacramento del bautismo está la materia, la forma y el ministro. La materia es el agua natural. La forma es: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El ministro es el sacerdote, y esto lo podemos encontrar nosotros en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Vimos también un poco acerca del rito del bautismo, cómo nos reciben signándonos con una cruz. Después viene una unción prebautismal. Enseguida viene la bendición con el agua.
Posteriormente viene la unción con el Santo Crisma y la imposición de la vestidura blanca. Nuestros padrinos encienden el cirio que representa la luz de Cristo resucitado. Muy bien, chicos, después de haber visto este resumen del sacramento del bautismo, vamos a iniciar con nuestra lección del día de hoy. Como les comenté, es el segundo de los sacramentos, es decir, el sacramento de la confirmación. Vamos a dejar, ¿verdad?, la grabación a cargo del maestro Marco y les pido que ustedes dispongan su mente, su corazón y nosotros nos encomendamos al Espíritu Santo para que nos guíe y nos ilumine en el trabajo del día de hoy. Maestro Marco, por favor, inicie con el tema. Bien, vamos a comenzar. Estamos en la lección número 23, Sacramento de la Confirmación. Es decir, hoy vamos a ver el segundo sacramento que nos marca la oración de los sacramentos. Vamos a comenzar. Vamos a compartir pantalla para poder ver nuestra lección. Muy bien. Sacramento de la Confirmación. Recordemos que los sacramentos son momentos sagrados, son encuentros que tenemos con Dios. Tú como pequeño, como niño, como joven, vas a tener un momento especial en un sacramento, por eso se llama ese sacramento, momento sagrado, que vas a tener ese encuentro con Dios en cada uno de estos sacramentos. En este encuentro que vas a tener con Dios va a ser diferente a los que has tenido siempre. Lo tenemos en la oración, escuchando la palabra de Dios y en diferentes circunstancias y diferentes momentos, pero en este momento va a ser un momento especial para ti. A lo mejor, como lo vimos en el resumen, nosotros mismos tuvimos un encuentro cuando fuimos niños. Cuando fuimos niños, nosotros tuvimos ese encuentro en el bautismo. Nosotros nos acordamos porque estábamos muy pequeños. Papá y mamá se podrán acordar de este momento sagrado, de este momento, de este encuentro con Dios. Pero nosotros, como fuimos pequeños, no nos acordamos de este sacramento. Entonces, nosotros vamos a comenzar con el segundo sacramento, que es la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Fíjate nada más, características. Los sacramentos son signos y símbolos sensibles, elementos y acciones explícitas por palabras. Fíjate nada más, son signos sensibles, es decir, los vamos a ver, los vamos a sentir, los vamos a palpar, los vamos a tener, los vamos a, sobre todo, sentir en nosotros mismos. Instituido por Jesucristo. Es decir, los sacramentos no instituyó el catequista, no instituyó el sacerdote, no, los instituyó Jesucristo. Jesucristo dio a la iglesia para ofrecer los 7 sacramentos a sus seguidores. Es decir, para estar en la verdadera iglesia hay que cumplir con los sacramentos. Vas a ver más adelante, cuando tú recibas ese encuentro en la Eucaristía, en la reconciliación, cómo vas a tener ese encuentro, lo vas a palpar y sobre todo vas a saber que Jesucristo lo instituyó. Para dar gracias, don gratuito de Dios de sí mismo para darnos poder y control en nuestra vida. Es decir, cada sacramento hay que dar gracias porque, como dijo Susi, es una escalerita que vamos subiendo poco a poco. ¿Con qué lo vamos subiendo? Con la gracia de Dios y sobre todo con la edad. Porque a cierta edad vas a recibir este sacramento. Vas a ver que en el sacramento de la confirmación hay una cierta edad para recibir ese sacramento. Entonces, nosotros debemos de estar bien al pendiente de estos momentos sagrados y sobre todo de esos encuentros que vas a tener con Dios durante nuestra vida, si somos realmente y fieles seguidores a Cristo. Clasificación. ¿Cómo se clasifican los sacramentos? Los sacramentos se clasifican en cuánto. También ya lo vimos en los de iniciación, ¿verdad que sí? Que son bautismo, Eucaristía y confirmación. Aquí estamos viendo que el sacramento que vamos a ver el día de hoy es la confirmación. Tú ya recibiste el sacramento del bautismo. Tú no has recibido el sacramento de la Eucaristía. Pero ¿qué crees? Vas a recibir el sacramento de la confirmación más adelante, porque todo es una escalerita, es paso por paso. Primero vas a recibir el bautismo, luego la reconciliación, luego la Eucaristía y luego la confirmación, que es el sacramento que vamos a ver el día de hoy. Los de curación, fíjate nada más, que va a ser la confesión, que también lo vas a recibir. Para eso te estás preparando, para hacer tu primera comunión y para confesarte, reconciliarte y confesarte ante Dios como un pecador y como alguien que ha faltado a sus mandamientos. Y más adelante vas a ver la unción a los enfermos, cómo se unge el enfermo para poder así recobrar o restablecer su salud, o bien
a lo que Dios disponga. Los de servicio, que es el matrimonio y el orden sacerdotal. Matrimonio, pues ahorita estamos muy pequeñitos, no vamos a matrimoniarnos, entonces eso lo vamos a vivir con la edad, con el tiempo, con la gracia de Dios. O el orden sacerdotal a su vez, o una de dos, o te casas, o te vuelves un sacerdote, una buena monjita, un buen servidor de Dios. Entonces, así se clasifican los sacramentos. Vamos a entrar de lleno a lo que es el sacramento de la confirmación. Y vamos a ver que el sacramento de la confirmación, este sacramento solo se recibe una vez. Es decir, esta vez, cuando tú te vas a confirmar más adelante, tú nada más lo vas a recibir una sola vez. No hay más. Refuerza la gracia del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Cuando nosotros bautizamos, recibimos al Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice aquí. Refuerza la gracia del Espíritu Santo. Es decir, vas a confirmar ese Espíritu que se te dio, que recibiste dentro del bautismo. Por eso dice, este sacramento solo se recibe una vez, refuerza la gracia del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y fortalece nuestra unidad con Cristo. Es decir, nos volvemos nosotros como pequeñitos niños buscando a Jesús, a nuestro hermano Jesús y a nuestro Dios Padre. Y recibimos al Espíritu Santo. Y con la iglesia, es decir, lo vas a celebrar dentro de la iglesia y por eso mismo tú, como vamos con este encuentro con Dios, vas a estar más cerca de Jesús y sobre todo de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nos prepara para ser testigos de Jesús. Nosotros somos testigos de Jesús, aunque somos pequeños, también somos testigos de Jesús. ¿Por qué somos testigos de Jesús? Porque estamos aquí preparándonos para ese encuentro que vas a tener tú en tu primera comunión, en tu reconciliación y más adelante en la confirmación. ¿Qué efectos produce la confirmación? Fíjate nada más, ten en cuenta esto. Nos hace más hijos de Dios. Es decir, somos hijos de Dios. Cuando nacemos somos hijos de Dios. Cuando nos bautizan somos hijos de Dios. Pero cuando recibimos la confirmación, confirmamos que somos más hijos de Dios. Es decir, esa fuerza que teníamos de ser hijos de Dios se multiplica, se triplica. ¿Por qué? Porque somos más estrechamente unidos a Dios. Refuerza nuestra unidad con la iglesia. Es decir, nosotros, cuando fuimos bautizados, nos incorporamos a la iglesia. Somos miembros de la iglesia. Somos pequeñitos, pero ¿qué crees? Nos hacemos miembros de la iglesia. Recordemos las palabras de Jesús. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Asimismo, cuando nosotros recibimos el sacramento de la confirmación, refuerza la unidad con la iglesia. ¿Y la iglesia quién la fundó? Jesucristo. Imprime en el alma carácter sacramental, es decir, ganas de recibir el sacramento. Imprime en el alma, es decir, tu alma necesita ese encuentro con Dios por medio de los sacramentos. Y nosotros, como nos van a imprimir en el alma ese carácter sacramental, es decir, la necesidad de recibir esos sacramentos, vamos a tener que tener muchas ganas, mucha emoción, mucha emotividad para recibir ese encuentro con Dios. ¿Quién de nosotros no quisiera tener un encuentro con Dios? Pues, ¿qué crees? En los sacramentos y en el sacramento de la confirmación, tú mismo tienes ese carácter de sentir la necesidad de recibir el sacramento y todo lo que lleva con sí el sacramento de la confirmación. Hacernos más hijos de Dios, reforzar nuestra unidad con la iglesia y sobre todo tener ese carácter, esa necesidad de recibir un sacramento. No por obligación, no por cualquier otra cosa, sino por necesidad. Tu alma necesita de Dios. Muy bien, seguimos adelante. La confirmación perfecciona la gracia bautismal. Ya ves, tiene que ver uno con otro, como todo lleva un proceso. Tú en el bautismo recibiste al Espíritu Santo, pero en la confirmación vas a perfeccionar esa gracia de tener al Espíritu Santo. ¿Cómo? Dice, la confirmación perfecciona la gracia bautismal. Es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente a la filiación divina. Es decir, nos hacemos más cercanos a nuestro Dios, a nuestro Padre Dios, a nuestro hermano Jesús, a nuestro Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros, haz de cuenta que estamos un poquito alejados y la gracia está un poquito alejada de nosotros. ¿Por qué? Porque recordarás que nuestros primeros padres cometieron un pecado y se nos añadió o se nos hizo tener un pecado
original. Y con el bautismo fuimos ya perdonados, pero en cierto modo necesitamos ganarnos ese perdón. Y con el sacramento de la confirmación te ganas ese perdón. ¿Cómo? Trabajando por la iglesia y por Dios. Número B, incorporarnos más firmemente a Cristo, es decir, seguir lo que Cristo nos ha mandado. Ya lo viste dentro de tu catequesis. ¿Qué nos manda Jesús? El mandamiento del amor, amarse los unos a los otros, ser humildes, ser sencillos, ser mansos. ¿Te das cuenta? Todo lo bueno que Jesús quiere para nosotros, debemos seguir a Cristo firmemente. ¿Cómo? Con el ejemplo que Él nos dio. Así nos incorporamos nosotros a seguir firmemente a Cristo. C. Hacer más sólido nuestro vínculo con la iglesia, asociándonos todavía más en su misión. Su misión, fíjate nada más de la iglesia, es que nosotros nos salvemos, porque Jesús dejó su iglesia para que nosotros nos salvemos, es decir, que seamos mejores niños, que seamos mejores, vamos a llamarle así, hijos, para ser mejores nietos, hermanos, y muchas cosas, pero para ser mejores, no para ser peores, para ser mejores. Por eso nosotros debemos de hacer un sólido vínculo con la iglesia. Y la iglesia que nos manda, que nos portemos bien, que hagamos lo que Jesucristo nos enseña. D. Ayudamos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras. Ya lo vimos, no nada más es escuchar, sino poner en práctica. Como cuando tú eres niño y mamá te dice, a ver hijo, tú estás yendo a catecismo, tú estás haciendo cosas buenas, pero necesito verlas para saber que tú realmente estás asimilando y sobre todo meditando todo lo que te dan y me lo estás poniendo en obras. Imagínate nada más, ¿de qué me sirve decir yo soy un niño bueno cuando me porto mal? ¿De qué me sirve decir soy un excelente alumno cuando repruebo materias? ¿De qué me sirve decir soy un excelente hermano cuando me llevo mal con mis hermanos? Es decir, entenderlo, pero también ponerlo en práctica. Es decir, yo digo una cosa y debo hacer lo que digo. No ser como los niños que dicen una cosa y hacen otra, sino ser cuerdos, es decir, yo digo, yo hago. Mamá, voy a lavar los trastes, ve y lávalos. Mamá, te voy a hacer, ve y lávalos. Mamá, voy a sacar al perro, ve y hazlo. ¿Te das cuenta? Lo digo, lo hago. ¿Vale? Esto es lo que nos da la confirmación. Historia del sacramento de la confirmación. La noche de la última cena, Jesús les prometió a sus discípulos que no los iba a dejar solos y les iba a enviar el Espíritu Santo. Fíjate nomás, ya había sido una promesa de Jesús. Yo les voy a mandar al Espíritu Santo, al Paráclito, es decir, al Espíritu Santo. Después de que Jesús resucitó, antes de subir al cielo les dijo, quédense aquí hasta que reciban la fuerza que viene de lo alto. ¿De quién era lo alto? El Espíritu Santo iba a descender sobre cada uno de los apóstoles. Días después, el día de Pentecostés, los apóstoles recibieron al Espíritu Santo prometido. ¿Te das cuenta? ¿Te acordarás? Ya lo viste. Los apóstoles estaban reunidos y reciben al Espíritu Santo el día de Pentecostés. Es decir, Jesús había prometido mandar el Espíritu Santo y iba a venir de lo alto. Entonces, estaban reunidos los apóstoles con la Virgen María y llega el Espíritu Santo. Es decir, Jesús cumple sus promesas. Después de estos días, los apóstoles comunicaban el Espíritu Santo que habían recibido a quienes escuchaban su predicación y se creían en Jesús. Fíjate nada más, fíjate nada más. Aquí quiero que entiendas algo bien importante, algo que debemos tener en cuenta siempre. Se nos da el Espíritu Santo y nosotros mismos vamos a vivir lo que Jesús nos manda, lo que Jesús nos pide. ¿Qué nos pide? Recibir el Espíritu Santo y irlo a predicar. Es decir, yo como niño necesito, quiero, pretendo hacer lo que Jesús me manda. ¿Y cómo lo puedo hacer? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos va a fortalecer, nos va a dar ese valor para pronunciar, predicar que Jesús nos ama, que Jesús nos quiere, que Jesús nos quiere que nos portemos bien y que hagamos las cosas bien siempre. Para eso realizaban un signo especial, imponían las manos sobre la cabeza
de los que creían y se bautizaban. Fíjate nada más. Y los apóstoles salieron y iban a poner sus manos en la cabeza en todos aquellos que creían en Jesús, que querían seguir a Jesús y portarse como Jesús. ¿Y qué hacían? Les ponían la mano en su cabecita, es decir, les decían cosas para que ellos tuvieran también valor de salir adelante e ir a predicar la palabra de Dios como ellos les había pasado el día de Pentecostés. Fíjate nada más lo que dice, para eso realizaban un signo especial, imponían las manos, les ponían su mano en su cabecita y ellos mismos tenían que ser, vamos a llamar, dispuestos a recibir al Espíritu Santo. Y después, dice que más adelante dice, sobre la cabeza los que creían y se bautizaban. ¿Ya te das cuenta? Recibían los sacramentos en pero eran los primeros cristianos. Por eso el sacramento de la confirmación administran los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Fíjate, date cuenta. En el sacramento del bautismo, ¿quién te administra ese sacramento? El sacerdote. Pues aquí es diferente. Aquí el que te va a administrar el sacramento es el señor obispo. Es decir, la autoridad dentro de nuestra zona y es el que te va a administrar este sacramento. Y si no puede él venir, delega una autoridad a otra persona, a otro sacerdote, para que él te venga a imponer las manos, para que recibas al Espíritu Santo. Fíjate nada más. Con el tiempo, esos signos por medio de los cuales los apóstoles comunicaban al Espíritu Santo recibido en Pentecostés, se le llamó confirmación. Es decir, confirmaban que realmente recibían al Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. Le imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Vimos, por ejemplo, los apóstoles. A ellos no se les impusieron las manos. Ellos de pronto una ráfaga de fuego y recibieron al Espíritu Santo y se les posaron lenguas de fuego. Ese tema también ya lo viste. Y aquí nosotros, ¿cómo lo recibimos? No como los apóstoles, sino nos imponen las manos y recibimos al Espíritu Santo y se va, vamos a decir así, se va haciendo con todos nosotros hasta recibir al Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos. Seguimos adelante. En este sacramento se fortalece y se perfecciona la gracia recibida en el bautismo. Por el sacramento, el bautizado se renueva con los dones del Espíritu Santo. Se hace más profunda la filiación divina y se une más íntimamente con la Iglesia y con Cristo, fortaleciéndose para ser testigo suyo de la palabra y obra. Fíjate nada más, aquí vamos a destacar muchas cosas. ¿Qué vamos a destacar? En el sacramento se fortalece, es decir, el Espíritu Santo te va a dar fuerza, te va a perfeccionar. Fíjate nada más, te va a dar gracia y te va a perfeccionar. La gracia recibida en el bautismo nosotros recibimos la fortaleza, la gracia, pero aquí, ¿qué crees? Te va a perfeccionar esa fortaleza y sobre todo esa gracia que tienes. Por el sacramento, el bautizado renueva con los dones del Espíritu Santo. Nosotros, al ser confirmados, vamos a recibir al Espíritu Santo con todos sus dones. Es decir, el Espíritu Santo nos va a llenar, nos va, vamos a llamarle así, nos va a envolver con sus dones para que nosotros podamos usar esos dones para proclamar a Jesucristo, el amor de Jesucristo y cómo debemos actuar nosotros en el mundo. Vamos más adelante. Los confirmados varones y mujeres de espíritu. Los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Qué dones nos van a dar el Espíritu Santo? Fíjate, son 7 dones que nos van a dar el Espíritu Santo. Nosotros debemos de recibirlo con gusto y debemos de ponerlos en práctica. Fíjate nada más lo que dice aquí. La filiación divina y se une más íntimamente con la Iglesia y con Cristo, fortaleciéndose para ser testigos suyos de palabra y obra. Ya lo vimos, lo que yo digo, lo hago. Ahora en los sacramentos, fíjate nada más, tú recibes los 7 sacramentos, todos recibimos los 7 sacramentos, todos tenemos esos, vamos a llamarle así, dones del Espíritu Santo. Y esos dones del Espíritu Santo los tenemos que poner en práctica. ¿Por qué? Porque es como una plantita. Si tú no la vas regando, pues se va haciendo flaca, se va secando hasta morirse. Debemos de practicar todos los dones que nos da el Espíritu Santo.
¿Qué dones nos da? Temor de Dios, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia y piedad. Esto es lo que nos da a nosotros el Espíritu Santo. Temor de Dios. ¿De qué nos habla el temor de Dios? Es decir, temor a alejarnos de Él y perder su amistad, a ya no ser amigos de Jesús. ¿Y cómo nos podemos perder esa amistad? Portándonos mal, haciendo malas obras, actuando mal. La sabiduría. Tú como niño debes de entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Y debes de elegir qué está bien y qué está mal. Para eso el Espíritu Santo nos dota de ese don. La sabiduría. Saber elegir lo que es bueno de lo que es malo. ¿Tú en algún momento de tu vida te ha pasado entender qué es lo bueno y qué es lo malo? Entendimiento. El entendimiento. Fíjate nada más. Entendimiento. Entender qué quiere Dios de mí. Entender qué pretende Dios de mí. Entender qué es lo que debo de hacer para ganarme el cielo, para ir al cielo. Consejo. Tú como niño, muchas veces, estando pequeñito, aconsejas a papá, mamá, sabes que mamá hace esto, sabes que hermanito hace esto, sabes que hacer esto. Pero tú también, cuando estás en alguna dificultad, tú mismo dentro de ti te preguntas, ¿qué debo de hacer? ¿Esto es bueno, esto es malo? ¿Cómo debo de actuar? Te fijas en la sabiduría, debes distinguir lo bueno y lo malo, pero aquí en el consejo debes saber qué pretende Dios de ti, qué quiere Dios de ti, qué te aconsejarías tú para salir adelante y ganarte el cielo. La fortaleza, como ya lo vimos, ser fuertes, es decir, no tener un cuerpo fuerte, no, sino en cierto modo ser fuerte a las adversidades que nos puedan venir. Muchas veces somos débiles, muchas veces tenemos mucho miedo, pero el Espíritu Santo nos dota de la fortaleza y la fortaleza nos va a hacer que venzamos ese miedo. Los niños que tienen miedo en alguna circunstancia, en algún momento, y son fuertes, siempre van a vencer sus miedos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos dota de esa fortaleza. Ciencia, fíjate nada más la ciencia. Conocer. Yo voy a conocer qué pretende Dios de mí, qué quiere Dios de mí, qué busca Dios de mí. En esta catequesis que estamos recibiendo, ¿qué querrá Dios de mí? ¿Qué querrá Dios de mí como niño, como persona, como hijo, como hermano? ¿Te das cuenta? Y llegamos a la piedad, ser piadoso, es decir, ayudar al otro en sus necesidades, ayudarlo. Muchas veces en nuestro mismo ambiente, en nuestra misma familia, o en nuestra misma comunidad, o en nuestro mismo edificio, alguien siempre va a necesitar ayuda. Y si nosotros somos piadosos, vamos a ayudar. En la misma escuela, que al niño se le perdió el lápiz, te presto mi lápiz. Eso era antes. Ahorita, por ejemplo, estamos en clases virtuales. Que un niño no sabe algo, pues me conecto con él y ¿sabes qué? Yo te explico, te digo las cosas, te echo la mano y que eres piadoso porque estás ayudando a una persona necesitada. ¿Ok? Vamos a ir más adelante. A partir de la confirmación nos convertimos en cristianos maduros para llevar una vida cristiana perfectamente, pues este sacramento nos hace capaces de testigos de Cristo. En la confirmación, la materia es el óleo o santo crisma, el cual significa fuerza o plenitud. Fíjate nada más. A partir de la confirmación nos convertimos en cristianos maduros. Nosotros, como aunque seamos unos pequeños, tenemos que madurar, es decir, ser unas personas responsables de nuestros actos, de lo que hacemos como niños. Si nosotros hicimos algún mal, nosotros debemos de saber que hicimos algún mal y sobre todo las consecuencias que pueden tener el que actuemos mal. Y este sacramento nos hace capaces de ser testigos de Cristo, es decir, nosotros que seguimos a Cristo, que siempre dijo la verdad, actuar siempre con la verdad. En la confirmación, la materia es el óleo o santo crisma, el cual significa fuerza, realeza y plenitud. Ya vimos en el sacramento que ¿quién nos administra ese sacramento? El señor obispo, ¿verdad que sí? Ya lo vimos. Ahora fíjate nada más. ¿Qué dice aquí? La materia va a ser el óleo o santo crisma, el cual significa fuerza, realeza y plenitud. Cuando tú recibas este sacramento, cuando te impongan las manos, también te van a ungir con este óleo o santo crisma, el cual va a hacer que tú recibas plenamente, visiblemente este sacramento para que recibas sobre todo al Espíritu Santo y sus 7 dones
con realeza y plenitud. ¿Ok? Vamos más adelante. Fíjate nada más. Te van a hacer una cruz en tu frente con ese óleo. Y fíjate nada más, en este momento vas a recibir al Espíritu Santo también y sus dones. ¿Por qué? Porque estás siendo ungido como una persona especial para Dios. Es decir, como dijimos al principio, vas a tener ese encuentro con Dios y va a ser ungido todavía de una forma más especial. Imagínate nada más, te voy a poner un ejemplo, como cuando llegas a una fiesta y de pronto te saludan, te sientes bien contento, pero de pronto una persona muy importante va y te saluda, todavía te sientes más contento. Y nosotros, cuando recibimos el sacramento y se nos impone las manos y todavía se nos unge, nos sentimos todavía más contentos porque visiblemente estamos recibiendo el sacramento y sobre todo estamos recibiendo al Espíritu Santo. Vamos a hacer casita del Espíritu Santo o morada del Espíritu Santo. El signo de la confirmación es la unción. Fíjate, ya lo vimos. El signo de la confirmación es la unción. Desde la antigüedad se utilizaba el aceite para muchas cosas, para curar heridas. A los gladiadores se les ungía con el fin de fortalecerlos. También era símbolo de abundancia, de plenitud, de realeza. Además, la unción va unido al hombre, al nombre del cristiano, que significa ungido. Es decir, ya lo vimos, en el sacramento vamos a ser ungidos, ungidos con el aceite. Entonces, cuando seamos ungidos, vamos a recibir muchas cosas. Número 1, vamos a curar nuestras heridas. Todo aquello que no esté bien en nosotros, porque estamos mal en alguna circunstancia, estamos mal, vamos a llamarlo así, con algún defecto, a lo mejor con algún mal hábito, a lo mejor con un vicio, no sé, pero vamos a ser curados de nuestras heridas. Dice así, a los gladiadores se los ungía con el fin de fortalecerlos. Nosotros que vamos a recibir al Espíritu Santo, vamos a ser fortalecidos. Ya lo vimos con los apóstoles. Los apóstoles, cuando recibieron el Espíritu Santo, salieron a predicar, ya no tuvieron miedo. Lo vimos en el sacramento de la confirmación. ¿Qué nos da el sacramento de la confirmación? La fuerza para predicar lo que Jesús nos enseñó y sobre todo para ir a predicar por medio de la iglesia lo que Dios quiere. También era símbolo de abundancia. ¿Abundancia en qué? Porque recibimos los dones del Espíritu Santo, somos abundantes en la gracia. Es decir, recibimos muchos dones y hay que hacer muchas cosas para que esos dones tengan frutos. Y esos frutos, a su vez, en nuestra vida tengan un sentido muy especial. Abundancia, plenitud y realeza, es decir, plenitud. Ya lo vimos, que el Espíritu Santo nos va a descender sobre nosotros, nos va a llenar, nos va a hacer que realmente prediquemos lo que es. Te pongo un ejemplo. Cuando recibas el Espíritu Santo va a ser como por ejemplo, ¿han visto un muñequito que necesita pilas? El muñequito que necesita pilas, cuando no tiene pilas, ¿qué es lo que hace? Está firme, está quieto, no hace nada. Inmediatamente le pone las pilas y ¿qué es lo que hace? Recobra su movimiento y lo que tiene que hacer. Así nosotros, cuando recibimos al Espíritu Santo, es como si nos pusieran una pila y ahora sí, a trabajar niños, a portarse bien. Además, la unción va unido al nombre de cristiano, que significa ungido. Cuando tú seas ungido, ya vas a ser un cristiano, es decir, ya vas a tener que tener una actitud de cristiano, un comportamiento de cristiano, como un cristiano responsable de lo que hagas. Confirmación. En la confirmación el obispo nos impone las manos. Ya lo vimos, ¿verdad? Impone nuestras manos en nuestra cabecita. Y nos marca con el santo crisma, para que recibiendo al Espíritu Santo con sus 7 dones, demos testimonio en el mundo. Testimonio de Jesús. Es todo lo que vimos en la clase. Es como segundo fue un resumen esto, fíjate nada más. En la confirmación, el obispo. ¿Quién es el ministro que administra el sacramento? El obispo. ¿Cómo lo hace? Nos impone las manos. Fíjate nada más. Y nos marca. ¿Cuál es, vamos a llamarla así, la materia? Con el santo crisma, para que recibiendo al Espíritu Santo. ¿A quién recibes?
al Espíritu Santo con sus 7 dones. Demos en el mundo testimonio de Jesús. Es decir, nos va a dar fortaleza, nos va a dar forma de ir a predicar a cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestros conocidos, que Dios es amor. Tú, por ejemplo, dirás, yo como niño, ¿cómo puedo predicar? ¿Cómo puedes predicar? Portándote bien, haciendo lo que papá quiere, lo que papá manda, no rezongando, no siendo grosero. ¿Te das cuenta? Hay formas de predicar ese testimonio de Jesús. No nada más los grandes. Tú también de niño puedes empezar a hacerlo. Había niños que como tú, desde que eran niños, comenzaban a predicar con su testimonio, es decir, con su ejemplo. La gráfica. ¿Qué dice así? Materia. Santo Crisma o también llamado Santo Óleo. Ya vimos la materia de este sacramento. Forma. Reciban por esta señal el don del Espíritu Santo. Ministro. El ministro ordinario es el señor obispo. También el sacerdote autorizado. ¿Qué más dice? ¿Ahorita? Sujeto. Cristiano en gracia con la formación adecuada a su edad. Es decir, tú una vez que hayas hecho tu primera comunión, que ya te hayas confesado, vas a cumplir ciertos requisitos, tu edad. Ya después de que cumplas tu edad y hayas hecho tu primera comunión y sobre todo hayas estado en gracia de Dios con la confesión, ya podrás recibir ese sacramento. No lo puedes recibir si tienes una edad que no es menos. Debes tener una cierta edad para recibir el sacramento. Efectos. Refuerza nuestra filiación con Dios y los dones del Espíritu Santo, que ya lo vimos. Recibimos el Espíritu Santo con sus 7 dones. Liturgia de la confirmación. ¿Cómo es la liturgia de la confirmación? Es decir, cómo se lleva el momento especial, ese encuentro con Dios dentro de la Santa Misa. Dice, el obispo hace una oración a Dios por todos los que nos vamos a confirmar. Fíjate que aquí cuando empezamos nuestra lección, siempre hacemos oración. ¿Qué es lo que hace el señor obispo? Hacer oración. Escuchamos la palabra de Dios que nos habla sobre el Espíritu Santo. Escuchamos la palabra de Dios. Fíjate nada más que aquí tiene mucho que ver a lo que hemos visto. Hacemos oración y escuchamos la palabra de Dios. Somos presentados al obispo por el sacerdote o un catequista. Somos presentados por el obispo, sacerdote o un catequista. Es decir, nosotros que ya recibimos un curso vamos a ser presentados al señor obispo, ya sea por el padre o por el catequista. Nos explica el sacramento que vamos a recibir. Fíjate, lo que estamos viendo te lo va a explicar. Creemos en la palabra recibida, por eso renovamos nuestra fe con las promesas que hicimos en el día de nuestro bautismo. Volvemos a lo mismo, volvemos al bautismo, es decir, las promesas del bautismo, es decir, renunciar a todo lo que vaya en contra de Dios. El obispo extiende sus manos sobre los que vamos a confirmar y rezar pidiendo que recibamos los dones del Espíritu Santo. Ya lo vimos. ¿Qué recibimos en el sacramento? Al Espíritu Santo y sus 7 dones. Nos acercamos al obispo, acompañados por nuestros padrinos o madrina. Fíjate nada más, no vamos a estar solos, por eso tenemos un padrino y una madrina, que va a ser nuestro pequeño papá en el sacramento, es el que nos va a orientar en este sacramento para que tengamos un comportamiento óptimo para con Dios y con la iglesia. Nuestros padrinos ponen su mano derecha sobre nuestros hombros, decimos nuestros nombres. Fíjate, tu padrino te va a poner la mano derecha en tu hombro y va a decir alguna oración que el sacerdote o el obispo te va a decir. El obispo traza una cruz con el santo crisma sobre nuestra frente, diciendo, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Respondimos, amén. Es decir, ya lo vimos, nos va a hacer una señal en la frente, ¿y qué vamos a responder? Amén. ¿Y qué vamos a recibir? Al Espíritu Santo. El obispo nos saluda diciéndonos, la paz esté contigo. Respondemos, y con tu espíritu. Eso ya lo hemos visto en la Santa Misa, ¿verdad? Debemos tener paz nosotros para recibir ese encuentro con Dios. Hacemos oración por todos con la oración universal de los fieles. También ya lo vimos de la Santa Misa, ¿verdad? Cuando hacemos oración por nosotros y por todos.
Unidos con un nuevo espíritu, rezamos el Padre Nuestro, es decir, la oración que Jesús nos enseñó. También ya la viste en tu curso, ¿verdad? Sí, Padre Nuestro. Recibimos a Jesús resucitado en la comunión. Por eso te decía, después de que hayas hecho tu primera comunión, después de que te hayas reconciliado con Dios, te vas a preparar para recibir ese sacramento. Lo estamos viendo dentro de la celebración. Somos enviados como pequeños discípulos a Jesús para contagiar su espíritu de amor a donde vayamos. Lo que vimos en la lección. Una vez que recibimos al Espíritu Santo, vamos a ir a comunicar el mensaje que Dios quiere hacia los demás. Si somos niños, vamos a comunicar ese mensaje a los niños. Si somos jóvenes, a los jóvenes. Si somos adultos, a los adultos. Vamos a comunicar ese mensaje que nos manda la iglesia y que el mismo Jesucristo nos enseña. Por eso es importante que te prepares para tu primera comunión y para tu confirmación. Fíjate que tenemos ahí cómo está confirmando el señor obispo a una muchachita. ¿Te das cuenta? No es a un niño, es una persona que ya tiene una cierta edad, una madurez para recibir al Espíritu Santo. Muy bien, vamos a concluir nuestra lección haciendo algunas preguntas. Fíjate nada más, por ese sacramento recibimos el Espíritu Santo. El aceite usado para ungir la cabeza del confirmado se le llama Santo Crisma. La confirmación nos hace discípulos de Jesús. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el viento. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. El sacramento lo administra el obispo. La imposición de manos significa la transmisión del Espíritu Santo. Al ungirnos con la señal de la cruz se dice, recibe pues esta señal al Espíritu Santo. La confirmación nos compromete a anunciar el reino de Dios. El color litúrgico que se utiliza para esta celebración es el rojo. Acordémonos, el rojo. Uno de estos es uno de los dones del Espíritu Santo. Consejo. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el viento, ya lo vimos. Entonces, fíjate nada más, hemos concluido con nuestra lección. Tengamos en cuenta y volvemos a recalcar lo mismo, que para recibir sacramento debemos tener una cierta edad, debemos cumplir unos ciertos requisitos y sobre todo debemos estar dispuestos a tener ese carácter de recibir este sacramento. No me queda más que decirle, hay que seguirnos preparando. Cuando acabes tu primera comunión, cuando la hagas, tengas en cuenta que es, como dijo Susi, una escalerita que va subiendo poco a poco. ¿Cómo va subiendo poco a poco? Con tu edad y sobre todo teniendo ganas de tener ese encuentro con Dios. Muy bien, nos vamos a disponer a hacer la oración final y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a recibir a Jesús, que nos ayude a reconciliarnos con Jesús. Entonces, vamos a disponernos a hacer oración. Muchas gracias, maestro Marco, por habernos compartido esta catequesis tan hermosa acerca del sacramento de la confirmación. Y bueno, chicos, pues vamos a concluir nuestro tema de la mejor manera posible, agradeciéndole a Dios nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima el haber estado participando de este conocimiento que Dios nos comparte cada semana en cada una de las catequesis. Entonces, chicos, los invito, ¿verdad?, a hacer la señal de la cruz y vamos a decir: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Pide que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Chicos, les agradecemos infinitamente su tiempo, su disposición
y los invitamos cada semana a realizar lo que es sus actividades. Por favor, recuerden ustedes que ya avanzamos a nuestra segunda etapa de conocimientos. Entonces, ya nos falta cada vez menos para nosotros acercarnos a esa meta, que es recibir nuestros dos sacramentos, el de la confesión o reconciliación y nuestro sacramento de la Eucaristía, es decir, recibir por primera vez el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, chicos, nos estaremos viendo en próximas lecciones. Agradezco muchísimo, muchísimo su atención y no se les olvide también participar de la Santa Misa, de las actividades y de las cápsulas. Enviárselas a nuestra coordinadora. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Lindo día, nos vemos. Bye.